Bueno, entonces ahora, en este momento, luego de la introducción que, bueno, veníamos realizando, vamos a poder pasar, si se quiere, de alguna manera, a las causas de justificación en particular, ¿sí? La primera de ellas, normalmente, ¿sí? En todos sus textos, va a aparecer tratada como legítima defensa o legítima defensa necesaria. Sabemos que la misma, bueno, se encuentra en nuestro Código Penal, en el artículo 34, en el inciso sexto, ¿sí? Vamos a tener presupuestos objetivos en este sentido, en esto que veníamos hablando del aspecto objetivo de cada una de estas causales de justificación. Vamos a analizar aquellas que son propias o que son específicas de esta causal, que es la legítima defensa. No se preocupen, que la idea es igual dejarles a ustedes el power, eh, porque veo que algunos están copiando, escribiendo, para que no se tomen ese trabajo, ¿sí? El primero, entonces, de los elementos que vamos a tener que tener en cuenta tiene que ver con el denominado o la denominada agresión ilegítima, ¿sí? Quizás parezca un tanto redundante que haga referencia a que esa agresión debe provenir de otro ser humano, ¿sí? Si es un animal, vamos a hablar de otra causal de justificación, podrá haber quizás un estado de necesidad, pero lo importante a resaltar es que en el caso de la legítima defensa, vamos a hablar de otro ser humano, ¿sí? Bueno, pensemos además que cualquier bien jurídico puede ser objeto de agresión. No es que se limita solamente a la vida o, no sé, a la integridad personal. Recordemos eso también, ¿sí? Ahora bien, esta agresión ilegítima de la que estamos hablando tiene unos ítems, tiene unos requisitos, ¿sí? Es un requisito que a su vez tiene otros requisitos, porque esta agresión, en primer lugar, debe ser actual, o al menos inminente, lo van a encontrar en sus textos, ¿sí? Este requisito de actualidad tiene que ver con que yo me pueda llegar a defender mientras la agresión se está desarrollando. Mientras ocurre esa agresión, es que yo me voy a poder defender, o que esa defensa que yo realice va a estar justificada. La contracara, si se quiere, a la actualidad tiene que ver con el carácter de inminente. Cuando hablamos de inminente, estamos haciendo alusión a una agresión que todavía no inició, pero que, bueno, está latente, está patente, es como que puede ocurrir en cualquier momento. Nos damos cuenta que es muy probable que seguidamente, casi instantáneamente, ocurra, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que esta agresión o es actual o es inminente. Si es inminente, es que todavía no inició, pero que nos damos cuenta o tenemos casi por seguro que la misma vaya a ocurrir. ¿Por qué hablamos que esta agresión tiene que ser ilegítima? ¿Sí? Ilegítima la podemos relacionar justamente a que es antijurídica, ¿sí? A este estamento al cual nos estamos refiriendo. Por ende, ¿sí? Esta es la fundamentación que decíamos hoy más temprano a por qué no podíamos oponer una legítima defensa a otra legítima defensa, ¿sí? Justamente la agresión es ilegítima. Al defenderme yo de una agresión ilegítima, esta defensa que yo opongo, ¿sí? Que de la manera en la que repelo esa agresión, mi agresión, la segunda si se quiere, o del segundo sujeto, está justificada. Ahora, mi agresor, el que me agredió en primer lugar, el que todavía tiene actual esa agresión es ilegítima, la que él me provoca a mí, ante la cual yo me defiendo, como mi defensa
va a estar justificada, va a ser una legítima defensa, mi atacante, el que me atacó, digamos, en primer lugar, el que generó esta agresión ilegítima, no puede decir que él en realidad se está defendiendo de mi agresión, ¿sí? En esta situación solo va a haber una única persona que va a actuar en legítima defensa, aquel que de ninguna manera, que está relacionado con el segundo de los elementos, de ninguna manera provocó esa situación, ¿sí? Pero antes de pasar a este segundo elemento, me quiero referir a que esa defensa, como también lo veíamos anteriormente, debe ser necesaria. Otra vez, esta necesariedad va a estar dada porque mi conducta, en este caso la que se defiende, debe ser la conducta o la acción menos dañosa con la que contemos para repeler el ataque, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, que en un enfrentamiento, ¿sí? En un enfrentamiento armado, si yo todavía me encuentro a una distancia razonable, prudente de mis presuntos agresores, no puedo tirar o disparar a quemarropa, a matar, sin mediar palabra o sin siquiera al menos intentar un disparo al aire que me permita asustar o impedir que se siga produciendo esa situación, ¿sí? Entonces, ahora bien, yo intento un disparo al aire, no persuado a mi agresor que se me sigue acercando y apuntándome con un revólver, y bueno, quizás más allá de lo que se resuelva luego, es decir, piensen ustedes que el arma era de juguete, de utilería, pero yo creo, estoy convencida que el arma es de verdad y me creo en esta situación de riesgo, obviamente ahí sí recién voy a poder disparar. Pero recuerden, por favor, de que siempre se va a exigir o solamente se va a justificar aquella defensa que resulte estrictamente necesaria, no más allá, ¿sí?, de esta necesidad de la que hablamos. Siempre es la estrictamente menos dañosa. Ahora bien, completado este nivel, este primer requisito, ahora sí vamos a hablar de esta falta de provocación suficiente por quien se defiende. La provocación, como dijimos, es la conducta anterior que da motivo, si se quiere, a la agresión y que obviamente tiene que ser desvalorada, ¿sí? Es aquello que hace previsible la agresión. Más allá de que, bueno, no tomemos en cuenta las condiciones, si se quieren, personales del agresor. Pero si yo me quiero amparar en una causa de justificación, de ninguna manera puedo contribuir a la agresión, ¿sí?, de mi atacante, en este caso, de mi agresor. Por eso están íntimamente relacionados, si no la agresión quizás ya no sea ilegítima, ¿sí? Entonces, solamente voy a poder hablar de un estado, de una legítima defensa cuando esa agresión ilegítima, actual o inminente, innecesaria, no haya tenido o yo no la haya provocado, no haya realizado alguna acción que resulte una provocación, ¿sí?, para esa agresión. Porque si no, de alguna manera estaría impostando este escenario del cual hablábamos. Yo lo provoco, lo busco, de alguna manera trato de poner al otro en una situación, en un contexto que después me permita intentar a mí decir que actúa en legítima defensa cuando yo provoqué esa situación, ¿sí? Ahora bien, esto que hablábamos anteriormente en el ejemplo, o estos dos ítems, van a estar relacionados, ¿sí?, con la necesidad racional del medio utilizado para compelerla, para rechazarla.
si bien no se nos va a exigir identidad o proporcionalidad entre el daño causado por la agresión y por la lesión que se le infiere o que se le realiza al atacante. No es que necesariamente tengan que ser idénticas, tengan que ser iguales, ¿sí? Pero de todas maneras debemos evaluar, debemos tener en cuenta estos criterios de necesariedad a los que hacíamos referencia. Es probable que si encontramos un agresor con unas características físicas, no sé, mucha altura, una persona muy atlética, muy rápida, o piensen ustedes en una agresión de tipo sexual, donde, bueno, quizás una persona más bien indefensa, sin entrar en las cuestiones de género, pero digo, una persona más bien, no sé, de estatura más baja o menuda, o que, bueno, tenga alguna dificultad o alguna discapacidad que no le permita huir del lugar, y lo único que le queda es repeler un intento de agresión sexual, piensen ustedes, un abuso, una violación, matando a su atacante, yo no le puedo exigir como juez, como tercero imparcial, no, bueno, una agresión sexual no era tanto como quitarle la vida al presunto agresor. Digo, este análisis obviamente lo debemos contextualizar, ¿sí? Obviamente hay otras situaciones, los van a leer en sus textos, lo que tiene que ver con los medios mecánicos, las llamadas ofendículas, los alambres, los vidrios rotos en los muros. Digo, son situaciones que, bueno, también se van a analizar en este ítem, pero me parece más importante poder hacer un análisis de cada uno de estos elementos. Algo que también se dio en el caso que analizamos es tener en cuenta, ¿sí? o poder evaluar cuál es el conocimiento o la necesidad, valorar esa necesidad ex ante, ¿sí? Es decir, piensen ustedes en el caso del bombero del que veníamos hablando, más allá de que estamos analizando legítima defensa. Pero digo, ¿cuál era el conocimiento que tenía aquel que hace uso de esta causal de justificación antes, momentos antes de esa defensa o de esa justificación? En el caso del bombero, lo que él conocía o desconocía, no tenía un conocimiento certero, pero no lo podemos juzgar por lo que él encontró, ¿sí? Podemos analizar esa conducta sobre qué lo motivó al momento de llevarla adelante. En el ejemplo que yo les daba recientemente, en este agresor que a mí me exhibía un arma, bueno, piensen ustedes que yo efectivamente le disparo, o sea que le cause la muerte o le cause lesiones, y después resulta ser que se trataba de un revólver o un arma, pistola de utilería, de juguete. Entonces, digo, yo en esa situación en la que me encontraba, ¿qué es lo que pude apreciar? La situación de peligro. Y para mí era una situación de peligro real. Entonces, no me pueden decir, bueno, no, resulta ser que después resultó ser un arma de juguete, entonces no te podés amparar en esta situación o en esta causa de justificación. Dentro de las variables, o en forma conjunta con la legítima defensa, vamos a ver además el caso de la legítima defensa de un tercero. En este caso en particular, vamos a encontrar que se tienen que dar los dos primeros incisos que veíamos, la agresión ilegítima y la falta de, la necesidad racional del medio, pero ¿cuál va a ser la variante en este caso? ¿Sí? Más allá de que no pueda conocer este tercero que acude
en defensa, si hubo o no provocación suficiente de a quien él va a defender, lo que sí va a ser importante es que quien se presenta como defensor, quien va a hacer uso de esta legitimidad de un tercero, él no haya ayudado en esa provocación, ¿sí? No se le va a exigir a este tercero no haberla, o sea, no se le va a exigir el conocimiento de si a quien defiende provocó o no la situación. Ya no se le va a exigir. ¿Por qué digo esto? Van a haber casos en los cuales, no sé, está el sujeto A y el sujeto B en una determinada situación, entonces llega un tercer sujeto, por ejemplo yo, y entiendo que B, que es mi amigo, mi vecino, mi conocido o no, está siendo agredido por A. Entonces, la única forma de salvarlo a B es o tomar un objeto contundente, piénsese un palo, piénsese, bueno, un arma, ni hablar, y si se quiere defenderlo a B. Al momento en el que yo llego, no me pueden exigir a mí conocer si anteriormente B, ¿sí?, lo había atacado. Eso yo no lo puedo conocer. Lo que sí me va a exigir a mí el derecho, el ordenamiento, es que más allá de que si B atacó previamente a A, yo no haya participado. Porque si en forma conjunta con B atacamos, molestamos, provocamos a A, yo después no puedo decir, no, tuve que salir en defensa de B porque pobrecito. No, si yo participé, ya no puedo invocar esta causal de justificación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Hay una tercera figura, también relacionada con esta, que es la denominada legítima defensa privilegiada, y en algunos textos también puede aparecer como presunta. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de, está prevista en nuestro Código Penal y establece que en situaciones bien determinadas se tienen que dar los requisitos, debe ser por la noche, se puede, dice, rechazar el escalamiento, ¿sí?, o la fractura de cercados, paredes, entradas de la casa, departamento habitado o sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado por el agresor. Hay una segunda situación también contemplada que tiene que ver con el que, encuentra una persona extraña en su casa, ¿sí? Entonces, el primero, quien va a argumentar esta legítima defensa privilegiada está dentro de su casa, departamento, morada, domicilio, el nombre que le quieran poner, está dentro de su casa e intenta ingresar una persona, sea escalando, sea fracturando una pared, en ese momento se puede rechazar este ingreso y se toma como una legítima defensa privilegiada, es decir, se le piden menos requisitos justamente por una situación de nocturnidad, de inseguridad. El legislador contempló algunas situaciones a tener en cuenta en estos momentos. El otro de los casos es, al llegar a mi domicilio, me encuentro con una persona extraña. Ahí sí hay un requisito que habla de la resistencia, pero bueno, vamos a tener que apelar al concepto propio de resistencia. Esto puede ser, no sé, que la persona me exhiba un arma, que me intente, no sé, golpear, maniatar. Es muy difícil precisar los alcances de este concepto de resistencia. Ahora bien, hablemos de otras de las causales que se encuentran previstas en nuestro Código Penal, ¿sí? Esta vez vamos a hablar del artículo 34, pero en su inciso tercero.
es el denominado estado de necesidad justificante. Básicamente o normalmente se lo define como aquel que causa un mal para evitar otro mayor, inminente, al cual ha sido extraño. ¿Sí? Podríamos definirlo de manera sencilla con esos términos, con esas palabras. Pueden ser otras las fórmulas, pero en general hay bastante acuerdo en la doctrina de que esa sería la definición. Para Bacigalupo lo va a dividir, ¿sí? o va a plantear dos formas posibles de este estado de necesidad justificante. En una primera variable vamos a hablar de la colisión de bienes o intereses, ¿sí? Obviamente acá se va a requerir este peligro inminente, es decir, que es muy, muy probable, muy seguro que se dé esta afectación al bien jurídico que se intenta salvar. Obviamente, también va a ser necesaria esa acción, por ende, como dijimos, la menos dañosa que se tenga al alcance y que sea efectiva, ¿sí? Si se podía salvar ese bien de una manera menos lesiva, menos dañosa, y no vamos a poder invocar esta causal. Otro de los ítems a tener en cuenta es que este bien salvado sea de mayor importancia o de mayor jerarquía que el que se sacrifica, ¿sí? Para algunos autores esta desproporción tiene que ser significativa, tiene que ser esencial, ¿sí? De todas maneras, tampoco podemos plantear o pensar o pedir que se aplique esta causal a situaciones que afecten a bienes individuales. Un ejemplo que creo que es bastante mencionado, piensen ustedes, por ejemplo, que, no sé, secuestrar a una persona, adormecerla, extirparle un riñón con el objeto de salvar la vida de otra. Es decir, causa una lesión al hacerme, al sacarle, al extirparle este riñón, este órgano, y pretendo justificarlo en decir, bueno, a esta vida humana solo le causé una lesión, pero en pos de salvar otra vida humana. Bueno, estas cuestiones no son aceptadas por el derecho, ¿sí? No es un medio adecuado socialmente, porque si no piensen ustedes que a través de esta causal de justificación, de alguna manera el legislador estaría alentando este tipo de conductas. Bueno, en estos casos que se afectan bienes jurídicos individuales o personales, no se puede plasmar, no se puede contemplar, ¿sí? esta situación o esta causal de justificación. Ahora bien, tampoco van a estar en condiciones de argumentar este estado de necesidad aquellas personas, o más bien funcionarios, si se quiere, que estén obligados a soportar un determinado riesgo. Piensen ustedes en las fuerzas de seguridad, policía, eh, o más allá de las fuerzas, el mismo bombero, del ejemplo que veíamos hoy, ¿sí? No se pueden respaldar en este, por ejemplo, estado de necesidad, ya que ellos se ven obligados a tolerar por su función ese riesgo. Para Bacigalupo, además de esta colisión de bienes o intereses, existe otra segunda categoría que es la colisión de deberes. Más allá de esta distinción, de esta clasificación que hace Bacigalupo, en sus textos, dentro de esta, en especial de esta clasificación, la de la colisión de deberes, van a encontrar, ¿sí?, lo que otros autores lo colocan como una causal, si se quiere, independiente,
que es la que está prevista en el artículo 34, pero en el inciso cuarto, cuando se establece el que obrar en cumplimiento de un deber o el legítimo ejercicio de un derecho o cargo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque no todos los autores toman esta clasificación de Bacigalupo. Entonces, antes de que surja alguna duda en este sentido, aclararlo, sí que más allá de que no esté esta clasificación, lo van a encontrar como una causal independiente, propia, ¿sí? Obviamente, bueno, los requisitos son bastante similares al anterior, lo que sí, bueno, o la diferencia que podemos llegar a encontrar es que en el caso de la colisión de deberes de igual jerarquía, el cumplimiento de uno de ellos justifica el no cumplimiento, si se quiere, del otro, ¿sí? Entonces, este ejercicio de un oficio o de un cargo va a encontrar sí como justificante en la medida en la que se imponga como un deber a quien lo desempeñe, ¿sí? Si no, piensen ustedes que más allá de esta situación, ¿sí? Hay consideraciones en la cual, bueno, se tiene que tener en cuenta este instituto, ¿sí? El caso, por ejemplo, sería, no sé, alguna lesión por el ejercicio de la medicina, obviamente siempre que no exista mala praxis, o por ejemplo, bueno, no sé, alguna actividad deportiva, ¿sí? Pero lo importante acá es que se van a dar, si se quiere, requisitos particulares que son muy similares, ¿sí? A el estado de necesidad, con la salvedad, por favor, recuérdenlo que cuando hablamos de colisión de deberes, el cumplimiento de uno de ellos ya exime el cumplimiento del otro. Otra de las causales a tener en cuenta tiene que ver con la denominada obediencia debida, ¿sí? Este ya sería el inciso 5 del artículo 34. Hay un poco de discusión en torno a esta figura, ¿sí? No hay acuerdo en la doctrina en cuanto a la ubicación sistemática dentro de la teoría del delito, más que nada. Para algunos va a ser una causa de justificación, es decir, la van a tratar en la antijuridicidad. Otros van a hablar, bueno, de su tratamiento en la culpabilidad, pero más allá de estas cuestiones, creo que ya es generalizada la opinión de tratarla en este estamento, ¿sí? Obviamente está relacionada a una orden emanada, ¿sí? Por una cuestión de verticalidad, de jerarquía, y que esa orden implica, para quien la debe poner en práctica, perjudicar bienes jurídicos de otras personas, de terceras personas. Ahora, en ese sentido, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que normalmente hablamos o se da el caso en instituciones donde existen este tipo de jerarquías, este tipo de verticalidad, entonces a donde si no se diera cumplimiento a esa orden, es probable que quien la incumpla sea quien termine viendo afectados sus propios bienes jurídicos, ¿sí? De todas maneras, bueno, ya les digo, es una de las causales más bien discutidas o con menos acuerdo por la doctrina. Aquellos que, por ejemplo,
como dije hoy, continúen la lectura o, bueno, preparen las instancias evaluativas a partir del libro del doctor González. Van a ver desarrollada esta temática, algún tipo de alusión hicimos en cuanto al consentimiento del ofendido. Y hoy justamente hablábamos de esta antijuridicidad material que permite sostener o fundar, ¿sí?, a este consentimiento como causal de justificación. A diferencia, si no lo notaron, a diferencia de las que veníamos desarrollando, bueno, rastrear el origen de esta causal de justificación por ahí es un poco más engorroso, más difícil. Les había contado que para algunos autores está relacionado con las garantías constitucionales del artículo 18 que veíamos en la unidad número 3, por ejemplo, pero digo, en este sentido, ¿sí? Más allá de los doctrinarios en la materia, lo que vamos a encontrar en general, o en lo que más acuerdo podemos llegar a ver, es en lo relacionado a que, bueno, recaiga en primer lugar sobre bienes que resulten disponibles, ¿sí? Esto no va a poder ser la integridad personal, la vida, de ninguna manera podrá haber un acuerdo en el que una persona, bueno, consienta que otro la mate, más allá, bueno, de aquellas consideraciones que después en penal parte especial lo van a profundizar, lo que tenga que ver con la eutanasia, por ejemplo, pero piensen ustedes acá en este punto, bueno, que serían indisponibles algunos bienes como por ejemplo la integridad personal o la vida. Obviamente, este consentimiento debe ser prestado anterior al hecho. ¿Y por qué se hace esta salvedad? Porque si de alguna manera se presumiera o se intentara decir que el consentimiento es posterior al hecho, ya no sería un consentimiento, sino sería más bien un perdón, ¿sí? Un perdón judicial si es que está judicializada la causa o la situación, ¿sí? Entonces, necesariamente ese consentimiento tiene que ser anterior al hecho que lo motiva. Claramente, para aquellos que ya tienen alguna noción de civil, especialmente la parte general o la primera parte, debe ser otorgado por un sujeto con capacidad de decisión. Si quien otorga ese consentimiento no tiene dicha capacidad, hablamos de un inimputable, hablamos de un niño o adolescente, bueno, claramente no va a ser legítimo ese consentimiento, ¿sí? Y en el caso de que no, la objeción no venga por el lado de la posible inimputabilidad, sino que se trate de una persona con capacidad jurídica, pero que haya prestado ese consentimiento a través de un engaño, a través de una amenaza, tampoco puede ser una causal de justificación, se va a poder configurar esa justificación atento a que no fue de manera libre o voluntario ese consentimiento. Obviamente, en este mismo sentido, tampoco puede provenir de un error de la víctima, ¿sí? Esas serían un poco las causales que vamos a encontrar o vamos a tratar en la parte que hace al derecho penal, ¿sí? Hay otras, normalmente en todos los textos se habla de el derecho a retención, que proviene del derecho civil, pero bueno, en cuanto a las que están expresamente previstas en el ordenamiento penal, más allá que la antijuridicidad no se agote, lo reitero, no se agote en la parte penal, tenemos que revisar al ordenamiento jurídico en su conjunto para poder llegar a la conclusión de que una conducta está justificada o por el contrario no encuentra ningún tipo permisivo y por eso deviene antijurídica.
para analizar este tercer estamento vamos a tener que tener en cuenta al ordenamiento jurídico en su conjunto. Hay una cuestión, ¿sí?, que es lo relacionado al artículo 35 de nuestro Código Penal. Como sabemos, bueno, esta norma establece que si una persona se excede en los límites impuestos por la ley, la autoridad o la necesidad, será castigado por la pena fijada para el delito de culpa o negligencia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Otra vez vamos a encontrar discusiones en cuanto a este punto, ¿sí? Esta situación de la antijuridicidad disminuida o de este exceso en una causa de justificación, recordemos que puede ser o puede darse de dos formas. Una es la denominada extensiva, que tiene que ver con el momento, con el tiempo, ¿sí? Piensen ustedes que cuando veíamos legítima defensa, hablábamos que esa agresión ilegítima debía ser actual o inminente. O sea, para poder rechazar yo esa agresión tenía que tener actualidad o mínimamente estar a punto de suceder. Bueno, en este exceso, de alguna manera, cesó esa agresión, ¿sí? Si se quiere, el ejemplo más trillado o que más se da en los textos, incluso en la jurisprudencia, tiene que ver con esa persona titular del bien jurídico propiedad, por ejemplo, donde el ladrón se está yendo ya de la casa, pero en poder de algún elemento, por ejemplo, y lo persigue y le dispara, ¿sí? En lugar de quizás quedarse en su domicilio, donde ya no estaría en peligro, habría cesado esa agresión. Inclusive, bueno, va a haber autores que dicen que sí lleva algo de la propiedad con sí mismo ese ladrón, ese imputado, ese acusado, bueno, no habría cesado. Pero pensemos que estaba intentando robar, se escapa, se da la fuga y el dueño de casa le dispara, ¿sí? Mientras estaba yendo. Entonces, de alguna manera había cesado esa agresión, ¿sí? Entonces, si lo vemos, es extensivo en el tiempo, ¿sí? Ya no era actual, ya no era inminente esa agresión, y sin embargo, se cree justificada la persona y le dispara. Le causa lesiones, le causa la muerte, digo, más allá del resultado, pensemos esa situación. Esa agresión dejó de ser actual o dejó de ser inminente, entonces hay un exceso, representa un exceso extensivo porque es en el tiempo. Distinta es la otra situación del denominado exceso intensivo, que ahí sí ya va a tener que ver o va a estar relacionado con los medios, con los modos, y que quizás cuando empecemos a ver algunos ejemplos, algunos casos concretos, podamos de alguna manera significar un poco mejor esta situación, ¿sí? Pero pensemos que extensivo tiene que ver con lo temporal, intensivo va a tener que ver justamente con estos medios o modos. ¿Por qué digo que la discusión tampoco cesa en esta materia? Y es lo que tiene que ver con la solución, ¿sí? La última parte, cuando se habla de que será castigado con la pena fijada para el delito de culpa o negligencia. La primera de las situaciones a tener en cuenta, y esto está relacionado con el segundo de los estamentos, esto es de la tipicidad, tiene que ver con cuando nosotros veíamos los tipos penales, los distintos tipos penales, veíamos que no todo delito doloso tenía su contracara o su contrapartida culposa. Entonces, la primera discusión va a tener que ver con esta cuestión. ¿Qué pasa con el exceso en aquellas figuras que no tengan prevista esta figura culposa? Entonces, para algunos autores,
por un principio de legalidad, si no está prevista la sanción como delito culposo, necesariamente, bueno, deberían quedar impunes, debería ser absuelta, no se podría configurar, ¿sí? Más allá de que se configure el exceso, al no estar prevista la sanción, no podríamos hablar justamente de una antijuridicidad, por ende no podríamos hablar de injusto penal ni de ilícito penal, mucho menos de delito. Ahora bien, esta discusión, ¿sí?, no se va a agotar en esta postura, ya que van a haber interpretaciones que van a decir que esta cuestión de la pena fijada para el delito de culpa o negligencia, en realidad lo que nos está dando cuenta tiene que ver con una disminución. ¿Sí? Que le fijan al juez, a quien tiene que evaluar esta conducta, le fijan tener en cuenta una disminución de la pena en estos casos. Es decir, cuando el agente, cuando el autor se haya excedido en una causa de justificación. Entonces, por ejemplo, para Bacigalupo, al entender que se trata de una conducta dolosa, ¿sí?, porque quien se excede quiere esa conducta, ¿sí?, más allá de saberse en un estado de, en una causal de justificación, quiere realmente obrar de esa forma, entonces tendría dolo, entiende que, bueno, podría significar simplemente una atenuación en la pena a establecerse esta situación. Sin embargo, lo vamos a encontrar en la otra vereda, a Zaffaroni, ¿sí?, tratando de señalar que justamente se trata de acciones justificadas o que empiezan como justificadas y que se prolongan en el tiempo y que solo por eso de alguna manera salen del amparo del tipo permisivo, ¿sí? Entonces, si se verifica un exceso y no está prevista en su faz culposa, no hay un tipo culposo, la solución ya no sería la antijuridicidad, ya no estaríamos hablando de analizarlo en este estamento de la antijuridicidad, sino que al igual que nos pasaba en la tipicidad, donde por un error de tipo, por ejemplo, vencible, nos quedaba solamente la faz culposa, ¿sí?, del delito culposo, salvo que no exista, si no esté prevista de manera culposa ese delito, entonces la conducta devenía atípica. Esta va a ser la solución que va a decir Zaffaroni que es la más adecuada a los principios constitucionales. Entonces para él no solo bueno, van a quedar impunes, sino que se va a tratar de una conducta que directamente va a ser atípica, ¿sí? Entonces, más allá de las posturas, lo importante es conocer este artículo 35, saber, bueno, justamente esta cuestión del exceso intensivo, del exceso extensivo, y cuáles son las posturas que pueden existir en cuanto a esta discusión. Obviamente, esto relacionado a la toma de posturas, a la toma de roles, sobre todo en lo que hace a los exámenes, ¿sí? Por supuesto, cada uno de ustedes, ante el rol que se les asigne, tendrán que optar por una postura o por otra, de acuerdo a cuál sea la más vinculada o la que mayor represente a los intereses bueno, que ustedes deben sostener, ¿sí? Entonces, solamente nos quedaría, en cuanto a este punto, lo que tiene que ver con el error,
¿sí?, sobre estas causales de justificación. No es un tema menor, otra vez significa muchas discusiones, ¿sí? Sería importante que ustedes puedan leer en este sentido lo que tiene que ver con los ejemplos, ¿sí? Para poder darle algún sentido a esta discusión. Cuando hablamos de este error de los presupuestos objetivos de una causal de justificación, tiene que ver con nuevamente la representación que nos hacemos o que no nos hacemos de cada uno de esos elementos, ¿sí? Entiendo que como disparador se puede utilizar el caso del bombero que ya analizamos, o también el caso en este sentido de Juan y su enemigo, ¿sí? Entonces, o también hay otros ejemplos también más extendidos o más difundidos, que es el caso en el cual, no sé, en una noche quizás hay bastante oscuridad, veo que una persona se acerca a mí y bueno, pensando que o me va a atacar o quizás no sé, me va a robar, lo termino golpeando y resulta ser que esa persona solo me quería preguntar, no sé, una dirección o pedirme, no sé, fuego para un cigarrillo. Entonces, bueno, ¿qué pasa justamente cuando el elemento agresión ilegítima no está presente? ¿Sí? Las soluciones por Claro. ahí quizás se van a completar, ¿sí?, cuando podamos ver dentro de la culpabilidad la teoría del error, más que nada del error de prohibición, porque dependiendo de la teoría que sigamos van a ser distintas las soluciones, ¿sí? Por ejemplo, para la teoría de los elementos negativos del tipo, al faltar este elemento va a determinar que es atípica la conducta, ¿sí? Sin embargo, para otras posturas van a decir, no, no, como objetivamente falta uno de los elementos, la antijuridicidad se completa y solo a nivel de culpabilidad nos resta bajar o determinar un monto más bajo de pena, ¿sí? Entonces, son cuestiones a tener en cuenta, algo ya lo hemos dicho en ese sentido, ¿sí? Así que lo que les voy a pedir entonces es que, bueno, puedan ir viendo esos ejemplos, algo ya lo hicimos en esta clase, pero sería importante poder completar, ¿sí?, este título, ¿sí?, o este tema en particular.